Les deseamos las más ricas bendiciones del cielo. Donde quiera que estén, estamos recibiendo noticias constantemente de ustedes. Les agradecemos sus correos electrónicos, sus cartas, sus oraciones, sus llamadas telefónicas y su apoyo al ministerio del Evangelio Eterno. Sabemos que hay hermanos que nos están viendo en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en todo Centroamérica, México, en Australia, en Nueva Zelanda, en Alemania, en España, en Palma de Mallorca, en Yugoslavia. Sabemos que hay hermanos que nos ven en Ucrania. Constantemente estamos recibiendo sus noticias y les damos en esta hora una cordial bienvenida también a este mensaje. Donde quiera que estén, que la bendición de Dios les acompañe. Y ahora vamos a encomendarnos a Dios. Yo sé que ya hemos orado, pero yo tengo esa costumbre de ponerme en las manos de Dios antes de abrir su santo libro. Los que me puedan acompañar lo hacen conmigo de rodillas, los demás inclinan su rostro. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias por cumplir tu promesa. Tú dices en tu palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarás tú en medio de nosotros. Por eso te damos a ti la bienvenida principal. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables en esta hora. Que tu Espíritu Santo pueda no solamente ayudarnos a entender tu santo libro, pero también a ponerlo por obra y a compartir tus verdades con los demás. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora. Y bendice también a las visitas en nuestro medio, que tu Espíritu Santo haga tu obra en sus corazones para el día de la redención. Todos estos favores te los pedimos suplicándote que nos des aquellos pedidos que están en nuestro corazón, que aunque no los hemos manifestado pública o abiertamente, tú los conoces, Señor. Sé propicio a cada uno y respóndenos de acuerdo a la medida de fe que haya en cada corazón. Nos encomendamos a ti en esta hora, sabiendo que tú nos has de hablar. Háblanos a través de tu palabra. Que no me vean a mí, que no escuchen mi voz, sino que todos podamos escuchar tu voz en esta hora y decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El pasaje que hemos venido considerando, estudiando juntos en esta hora, se encuentra en el libro del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y aquí vemos de las 3 veces en que Dios rompió el silencio para que su voz se escuchara en el planeta Tierra. Claro, hay 3 veces más en que Dios habló y se escuchó su voz, pero estas otras 3 veces, aunque fue audible su voz, la escuchó un grupo reducido de personas. Sin embargo, los 3 montes desde donde Dios habla son los 3 momentos principales en que Dios deja oír su voz en forma audible.
El primero, o la primera vez, fue cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y lo encontramos allí en Hebreos capítulo 12, versículo 18 hasta el 21. Nos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar, ni aun si una bestia tocaba el monte, tenía que ser apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esa fue la primera vez que Dios habló sobre el monte Sinaí. Fue el primer Pentecostés. La fiesta del Pentecostés viene 50 días después de la Pascua. Después de la liberación del pueblo de Egipto, estuvieron andando en el desierto hasta que llegaron al pie del monte Sinaí. Y allí Dios les dijo: preparaos, porque al tercer día apareceré a vosotros sobre el monte. Y en ese primer Pentecostés Dios promulgó su ley en forma audible, con voz tronante, promulgó su pacto, los 10 mandamientos, y le dio además instrucciones al pueblo sobre lo que él esperaba de ellos como su parte del pacto. Y Dios se comprometió a ser su Dios, a protegerlos, a ir con ellos en el camino, a entrarlos en la tierra que les prometió y a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la primera vez que Dios anunció su pacto en forma audible. La segunda vez que se ratificó el pacto de Dios fue en el Pentecostés después de la Pascua, en la cual Cristo fue ofrecido como Cordero Pascual. Las fiestas del pueblo de Israel, los días de celebración, esas convocaciones santas que Dios mandó que se guardaran en sus tiempos señalados, no solamente recordaban la salida de Egipto, la liberación del pueblo de Dios, el peregrinar en el desierto y la entrada a Canaán, sino que también señalaban hacia el futuro a esa gran liberación del pueblo de Dios que vendría a través del Cordero Pascual, que con su sangre nos daría libertad del pecado. Pero también las fiestas se proyectan hasta el tiempo del fin, donde tendrán otro cumplimiento cuando Dios finalmente venga a libertar a su pueblo. La liberación del pueblo de Dios será en noche de Pascua. Y la promulgación del pacto será en un día de Pentecostés. Eso lo vamos a ver hoy. Quiero señalarles las 3 veces que se escuchó la voz de Dios en forma audible ahora, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Fueron 3 veces también. La primera vez fue en la ocasión de su bautismo. El bautismo de Cristo sucedió en la fiesta de los tabernáculos, también cumpliendo el tipo. Y en esa fiesta Cristo fue ungido. ¿Cómo sabemos? Porque la gran profecía del libro de Daniel, la profecía de los 2300 días, señalaba las 70 semanas y decía que iba a ser ungido el Mesías al final
de las 69 semanas. 7 semanas podemos leerlo en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Dice el profeta en el versículo 24 en adelante: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la palabra Mesías quiere decir el ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 son 69 semanas. De las 70, las primeras 7, dice la última parte del versículo 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las primeras 7 semanas se edificó la ciudad de Jerusalén. Cuando Daniel tuvo esta profecía, la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. Había sido destruida por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Pero Dios le dijo a Daniel: desde que salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta el ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. En lenguaje profético, una semana obviamente son 7 días. 7 semanas son 49 días. Pero en profecía, un día equivale ¿a cuánto? A un año. Por lo tanto, 7 semanas son 49 años. Eso fue lo que le tomó al pueblo de Israel reedificar la ciudad de Jerusalén. Y fue hecho en tiempos angustiosos. Se reedificó el muro de la ciudad. En 49 años les tomó reedificar la ciudad de Jerusalén. Luego iban a pasar 62 semanas más. 62 semanas, si cada semana tiene 7 días, usted multiplica 7 por 62 y le da ¿cuánto? 7 días trae una semana, son 424 años más. 7 por 62. ¿Ok? 434 años. Desde la reedificación del muro de Jerusalén hasta que Cristo fue ungido como el Mesías, pasaron 434 años más, y Cristo fue ungido en la fecha exacta que señalaba la profecía. Y cuando comenzaba la restauración de Jerusalén, la orden fue dada en el mes de octubre. Por eso los 2300 días terminan en el mes de octubre y terminan en el día de expiación. También Cristo fue bautizado en un día de expiación, porque Él era la expiación por el pecado, y fue consagrado como Mesías en un día de expiación, en octubre. ¿Cómo sabemos? Porque 3 años y medio más tarde, en la Pascua, que viene en abril, Él dio su vida por nosotros y murió en un día de Pascua.
Su ministerio duró 3 años y medio, si ustedes cuentan de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, son 6 meses, y le suman los otros 3 años de su ministerio. Cristo fue bautizado en el año 27 de la era cristiana y murió en el año 31, exactamente 3 años y medio más tarde, desde el día de expiación hasta el día de la Pascua. Noten que las fiestas nos señalan los eventos del plan de salvación. El bautismo de Cristo fue en octubre del año 27, tal cual como lo señalaba la Pascua, como lo señalaba las fiestas, en este caso el día de expiación. Y cuando Cristo fue bautizado fue cuando se oyó la voz de Dios. Vamos a leerlo ahora. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dice en el versículo 38. Vamos a leer el 37 y el 38. Dice así. Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Con qué ungió Dios a Jesús? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo en el bautismo de Juan. ¿Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Eso dice el apóstol Pedro, él es el que está hablando. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Okay? Así que Cristo fue ungido en el bautismo con el Espíritu Santo, pero luego murió en el día de Pascua y resucitó en el día de las primicias. Todas estas son fiestas que por 1500 años eran días de fiesta, días feriados, días de convocación, como para nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el 4 de julio la independencia de Estados Unidos. Para el pueblo de Israel se celebraba la liberación de Egipto el día de la Pascua, porque fue cuando salieron de Egipto. Cristo trajo la gran liberación para su pueblo en un día de Pascua. La resurrección de Cristo estaba simbolizada en la fiesta de las primicias y Cristo resucitó, como vimos en nuestro tema anterior, en un día de las primicias. Cuando el pueblo salió de Israel, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, 50 días más tarde llegaron al pie del monte Sinaí. Bueno, llegaron 47 días. Se asentaron al pie del monte y Dios les dijo: prepárense porque al tercer día yo voy a aparecer sobre el monte. Y así fue como Dios promulgó su ley sobre el monte Sinaí. Pero volviendo a cuando Dios habló en el bautismo de Cristo, podemos ir a San Mateo. Esto es San Mateo en el capítulo 3. Y dice en el versículo 13 en adelante: entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al río Jordán. San Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió:
deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que esa vez escuchó la voz de Dios desde el cielo. Dios rompió el silencio. Su voz no se había escuchado en esta tierra desde el monte Sinaí. No se había vuelto a escuchar la voz de Dios en forma audible. Pero ahora, cuando su Hijo fue ungido en el bautismo por el Espíritu Santo, Dios confirmó ese ungimiento diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La segunda vez que se escuchó la voz, y fueron 3 veces cuando Dios habló mientras Cristo estuvo aquí en la tierra. La segunda vez fue cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de sus discípulos. Ustedes pueden encontrar esa historia en los 3 evangelios. Lo vamos a leer ahí en San Mateo, en el capítulo 17. San Mateo, capítulo 17. Dice el versículo 1 en adelante: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago o Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurarse es cambiar de figura. Transfigurar quiere decir su figura, su apariencia cambió. Se transfiguró delante de ellos. Y aquí explica cómo se transfiguró. Dice el versículo 2: resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz, brillantes. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En el monte de la transfiguración se escuchó la voz de Dios por segunda vez durante el ministerio de Cristo en esta tierra. Y otra vez desde una nube. El rostro de Jesús brillaba como el sol, sus vestiduras parecían fluorescentes como la luz. Y se escuchó desde esa nube de gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esa fue la segunda vez que se escuchó la voz de Dios. También tuvo que ver con una fiesta. Fue en la fiesta de los tabernáculos, porque Pedro dijo: si quieres, hagamos 3 enramadas.
Las enramadas son símbolo de la fiesta de los tabernáculos. Si ustedes van al libro de Levítico en el capítulo 23, dice en el versículo 39 en adelante: a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En enramadas o tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas os hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ahora aquí Pedro dice: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas, cabañas, para que habitemos aquí? Porque la voz de Dios se escuchó en la fiesta de las cabañas. La primera vez fue en la fiesta del día de expiación, cuando Cristo fue bautizado. Ahora se escucha en la fiesta de las cabañas. Todo esto es muy interesante. Mi tema no es este fin de semana las fiestas, pero ustedes ven que necesitamos estudiar mucho más a fondo esto, porque ahí está todo el plan de redención esbozado. Es como una profecía de todo lo que iba a pasar. Y a través del estudio de las fiestas de los judíos, que Dios las ordenó y se las dio a Moisés y le dijo: todos los años me van a celebrar estos días de fiesta. Dios les mostraba el plan de salvación hasta que viniera Cristo. Ahora, vamos a la tercera vez que se escucha la voz de Dios. La primera fue en el bautismo de Cristo. La segunda fue en la transfiguración de Cristo. Y ahora vamos a verlo la tercera vez en San Juan en el capítulo 12. San Juan en el capítulo 12. Y esta vez también tiene relación con una fiesta. Dice el versículo 12 de San Juan 12. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asnillo, un burrito, y montó sobre el asno, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, el día de Pentecostés, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta gran señal. Y unos griegos, dice el versículo 20,
ciertos griegos entre la gente que habían subido a adorar a la fiesta se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe entonces se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y ahora viene. Ahora, dijo él, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, si para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía que le llegaba su hora porque la fiesta estaba por comenzar. Fue el día justamente antes de la fiesta. Y el Padre lo glorificó. Dice que Jesús oró, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: fue un ángel que le habló. Y Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que justo antes de la muerte de Cristo, justo antes de que fuera prendido, porque lo que sigue después del capítulo 12 es la cena pascual. Esa noche, cuando se escuchó la voz de Dios, fue en la fiesta de la Pascua, era el día de la Pascua. Y esa noche Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, le lavó sus pies e instituyó la cena del Señor. Pero la voz del cielo dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La primera vez fue en la fiesta del día de expiación, cuando Jesús fue bautizado. La segunda vez fue en la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, cuando Jesús fue transfigurado sobre el monte. Y la tercera vez que Dios glorificó el nombre de su Hijo fue en la fiesta de la Pascua, cuando estaba a punto de morir, para confirmar que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las tres veces tuvieron relación con la muerte de Cristo. Y usted dice: ¿pero cómo? El bautismo es que cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la primera vez que Juan el Bautista identificó a Cristo como el Cordero que tenía que morir. Fue la primera vez que se hizo el anuncio público de que Jesús era el Cordero Pascual que venía a quitar los pecados del mundo. En su transfiguración se le aparecieron Moisés y Elías y vinieron a hablarle de su muerte, a preparar a Jesús para que pudiera dar su vida. Eso dice el Evangelio, que hablaron de su partida que se iba a efectuar en Jerusalén, y se refería a la partida de su muerte. Y la tercera vez fue el mismo día en que se mataba el Cordero Pascual, que Jesús iba a morir.
Unas horas antes de su muerte se escuchó por tercera vez la voz de Dios diciendo: he glorificado a mi Hijo y lo voy a glorificar por tercera vez. Esta introducción se las di para que ustedes supieran que también se escuchó la voz de Dios audible durante el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Pero las 3 veces que esa voz sacudió, esta vez fue como un trueno, dice. La gente dijo, fue un trueno. Otros dijeron, no, fue un ángel que le habló. Y Jesús dijo, esta voz vino para que ustedes crean, porque yo voy a ser glorificado, voy a ser levantado entre cielo y tierra. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dijo eso hablando de la muerte que le iba a tocar morir. Ahora, las 3 veces que se escuchó la voz de Dios que sacudió, la primera sacudió la tierra, la segunda sacudió los cielos y la tercera va a sacudir los cielos y la tierra. Lo vamos a repasar porque las primeras 2 ya las vimos, hoy vamos a ver la tercera. La primera vez fue la voz de Dios sobre el monte Sinaí, sacudió la tierra, promulgó su pacto y se ratificó el pacto con la sangre de animales. La segunda vez sacudió el cielo la voz y fue la voz de Dios diciendo consumado es. Cuando el Padre anunció que se había aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esa voz sacudió el cielo, repercutió por todas las cortes celestiales y llegó aún hasta los mundos que no habían caído. Recuerden que vimos ayer que había representantes de todo el universo reunidos para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Querían adorarlo, querían postrarse delante de Él. Era el día de Pentecostés, que es la glorificación de Cristo en el cielo, cuando Él fue coronado como rey, como sumo pontífice, fue juramentado en su cargo de pontífice, de sumo sacerdote. Ese día había representantes, todos los ángeles reunidos en el cielo y los representantes de todos los mundos que nunca habían caído. Querían postrarse delante de Él, pero Cristo les dijo todavía no. Necesito escuchar de mi Padre que mi sacrificio ha sido acepto. Tengo que ofrecer la gavilla de las primicias, los que resucitaron con Él. Y se presentó ante el Padre y le dijo, le levantó las manos, se abrió su manto, le mostró su costado herido, le mostró su sien todavía lastimada, le mostró sus pies horadados y levantando sus manos dijo, Padre, ¿aceptas mi sacrificio? ¿Fue suficiente para pagar la deuda de toda la raza humana? Y el Padre se levantó del trono para dar la bienvenida a su Hijo, y levantando las manos en alto, Dios Padre exclamó, consumado es. Y esa voz hizo sacudir las bóvedas celestiales. Nomás les leo un parrafito, porque esto ya